Bukele desmonta el engaño monetario de la financiación de Estados Unidos y lo hace de manera clara y contundente. Vamos a ver lo que ha dicho. Bukele ha hecho un discurso en Estados Unidos que ha parecido absolutamente clave para entender el problema de esta ilusión monetaria en la que nos han metido, en la que se nos intenta convencer de que, pues que imprimir dinero crea riqueza, etcétera, y se nos cuenta esa especie de visión de economía al revés, de que si imprimes dinero vas a generar más riqueza, en vez de que tienes que generar riqueza para que el dinero valga algo. Es que la gente se olvida. Vamos a ver lo que dijo porque me parece que es muy interesante y sobre todo muy revelador. Adelante, seguidme. Sus amigos le dicen en Estados Unidos que el problema son los impuestos altos, pero están equivocados. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. Los impuestos efectivamente son muy altos en Estados Unidos, pero ese no es el problema de fondo. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. El problema no es solamente los altos impuestos, sino que no están financiando al gobierno. Not even those high taxes. Higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. Esos impuestos no están financiando al gobierno. So who's financing the government? ¿Quién financia al gobierno? Government is financed by treasury bonds. El gobierno se financia con bonos del tesoro. Paper. Papel. And who buys the treasury bonds? ¿Y quién compra esos Mostly bonos? the Fed. La Reserva Federal, fundamentalmente. And how does the Fed buy them? ¿Y cómo los compra la Reserva By Federal? printing money. Imprimiendo dinero. But what backing does the Fed have? ¿Y qué soporte tiene la Reserva Federal para comprar esos bonos imprimiendo dinero? For that money being printed, the treasury bonds themselves. Los bonos del tesoro, los bonos del tesoro. Es decir, para la Reserva Federal, su activo son los bonos del tesoro, ¿de acuerdo? Y compra los bonos del tesoro imprimiendo dinero y el activo que sostiene su balance como Reserva Federal, lo que llaman las reservas, son bonos del tesoro. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Financias al gobierno imprimiendo dinero de la nada. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? Alguien se podría preguntar que si el gobierno puede imprimir todo el dinero que quiera, ¿para qué? ¿Para qué necesita subir los impuestos y, pues ingresar esas cantidades por impuestos? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? Si puedes imprimir dinero de la nada, pues ¿por qué vas a necesitar cobrar impuestos? The answer is simple, but it's very shocking. Y aquí viene algo que me ha parecido muy interesante como lo explica. Atención. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. Pagas altos impuestos para mantener la ilusión de que estás financiando al gobierno cuando no es así. Esto es clave. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing. El gobierno se Paper financia. backed with paper. Papel que se respalda con papel. El gobierno se financia imprimiendo dinero que es papel que se respalda con papel. A bubble that will inevitably burst. Una burbuja que terminará. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it.
Y esto es importante, porque lo que dice es, claro, esta ilusión de que financias al gobierno vía los impuestos, cuando no es así, cuando el gobierno se está financiando con mayor impresión de moneda, si esa ilusión se rompe, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la confianza en la moneda se pierde por lo tanto también la visión del mundo de que esa moneda es reserva y con ello cae todo el sistema. Pero me parece importante cómo lo ha explicado Bukele, porque está dando la idea a todo el mundo de entender por qué esta falacia de que el gobierno es el que lidera el crecimiento económico vía el gasto público es tan peligrosa. Cuando conviertes al Estado y al Banco Central en financiador de primer recurso y en creador de riqueza de primer recurso, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que no está creando riqueza. El Estado no crea riqueza vía la impresión de dinero. Lo que está haciendo al imprimir dinero, es lo que ha dicho Bukele correctamente, es endeudarse. Y la única manera en la que ese dinero que es deuda tiene valor es si el resto del mundo percibe que la capacidad de repago de esa deuda es superior. ¿Y eso de dónde viene? ¿Cuál es el respaldo de esa impresión de dinero? De esa impresión de deuda, el dinero fiat, el dinero fiduciario es deuda. El respaldo es la demanda de la economía productiva del sector privado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el sector privado está siendo fagocitado a impuestos y a la vez la credibilidad crediticia del emisor de la moneda se desploma. ¿Y cómo se manifiesta? Vía la inflación, vía la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Que estás destruyendo lentamente la capacidad productiva del sector privado, de las empresas, de las familias, la capacidad de esas empresas de crear riqueza. Es decir, el gobierno, el Estado, no crea riqueza, la absorbe. Y si lo que hace es, absorbiendo esa riqueza, emitir mucha más moneda de la que el sector privado demanda y, por lo tanto, lo que está haciendo es diluir la riqueza. La idea de que el gobierno tiene reservas que no dejan de ser su propia deuda, esas reservas dejan de ser reserva cuando los ciudadanos, como vosotros y como yo, dejamos de tener la confianza, fe, monedas fiduciarias, por eso se llaman fiduciarias, de fe, cuando dejas de tener confianza en la moneda, que es exactamente lo mismo que cuando dejas de tener confianza en un emisor de deuda, ya no aceptas esa deuda. ¿Y qué es lo que pasa? Dos cosas. Con el emisor de deuda, el coste de la deuda aumenta y el precio del bono que emite baja. ¿De acuerdo? Bien, en el caso del Estado, cuando emite nueva moneda, el precio, el valor, la capacidad de pago de esa moneda pierde valor, la inflación, y además, por el lado de la financiación del Estado con sus propios bonos, el coste de endeudarse es mayor y la cantidad que dedica anualmente al pago de intereses es mayor. Por eso, cuando te dicen la mentira de que el gobierno puede emitir toda la cantidad de dinero que desee sin entrar en quiebra, te están mintiendo, porque la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, además de el empeoramiento de las condiciones financieras al emitir bonos, esos dos factores son en sí mismos un default lento, es un impago lento. Y lo que está haciendo el gobierno al emitir mucha más moneda de la que demanda es el sector privado es literalmente ahogar al sector productivo, porque está repagándole la riqueza que genera con una moneda cuyo valor es cada vez menor. Y repito, la emisión de moneda es emisión de deuda. Cuando los gobiernos hablan de las reservas que tienen, los bancos centrales hablan de las reservas que tienen, lo que tienen en el activo son bonos del Estado. Es decir, lo que respalda a la moneda es el bono del Estado exactamente. Y lo que hace que esa moneda
pierda poder adquisitivo es precisamente la pérdida de la calidad crediticia y de la solvencia del emisor de la moneda, es decir, del Estado. Es decir, todo el sistema es un sistema de endeudamiento que se mantiene gracias a que históricamente el sector privado y la riqueza que genera el sector privado, la riqueza que generan las familias, las personas, las empresas, etcétera, era superior a la que detraía el gobierno para luego redistribuir. En el momento en el que el peso del gobierno y el peso del Estado aumenta constantemente, lo que está haciendo literalmente es una gigantesca transferencia de riqueza del sector privado, de las familias, de los salarios reales, de los ahorros en depósitos hacia la estructura burocrática y no productiva. Y cuanto más de la emisión monetaria se va a actividad improductiva, pasan dos cosas. Uno, se dispara la deuda. Dos, se dispara la inflación. En realidad la deuda pública no deja de ser inflación a futuro. Es como una bomba de relojería a largo plazo, que es exactamente lo que explicaba el presidente Bukele. Lo que ha dicho Bukele no es una aberración, como lo han intentado vender como un mensaje antisistema. No es antisistema, está diciendo la verdad. Pero es importante la parte en la que entendemos que ese sistema que puede funcionar estupendamente deja de funcionar en el momento en el que el gobierno y el Banco Central se convierten en el financiador de primer recurso y en el que la riqueza de la economía se transfiere masivamente hacia el gobierno y lo que está haciendo constantemente es un proceso de extracción en el que empeora la productividad, los salarios reales y la capacidad de los ciudadanos de mejorar. Por eso los que nos estáis viendo os sentís más pobres, os cuesta más llegar a fin de mes, os cuesta más comprar una casa y os cuesta más conseguir vuestro proyecto de vida, porque lo que no os estáis dando cuenta es de que lo que está ocurriendo es un proceso de extracción brutal de riqueza de la economía hacia el sector improductivo, que lo que supone es que la moneda con la que te pagan, que es deuda, cada vez valga menos. Que no te engañen.